Para todos aquellos que me dicen, pastor, yo nunca he visto un milagro, les digo, tienes uno en las manos. ¿Estás consciente de que la Biblia es un verdadero milagro? ¿Que tienes algo imposible en la mano? Un libro que se escribió a lo largo de 1600 años, por más de 40 autores, separados por milenios algunos de ellos, y que sin embargo, la Biblia tiene un principio, un desarrollo y un final, un mismo mensaje. Trata temas de controversia y todos están de acuerdo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo como un solo libro, pero realmente son 66 libros. 66 libros que los juntaron y resulta que es un solo mensaje. El mensaje de Dios para ti. Es un milagro. Y sabemos que este libro está dividido en dos grandes porciones. Sí sabemos, ¿verdad? Antiguo, y a eso pues, felicitan a su pastor, Antiguo y Nuevo Testamento, que en realidad sería más correcto llamarle Antiguo y Nuevo Pacto. Esa es una mejor traducción. Se quedó ya como costumbre Antiguo y Nuevo Testamento, pero realmente es Antiguo y Nuevo Pacto. Sabemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se basa en el pacto abrámico, el pacto que Dios va a hacer con Abraham, que por medio de él crearía una gran nación y que por medio de esa gran nación serían bendecidas todas las naciones de la tierra, anunciando por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Pacto se descansa en la ley. El descanso está en la ley, tenían que cumplir la ley mosaica, el pacto y la señal abrámica, que era la circuncisión. En el Nuevo Pacto llega Jesús, que era lo anunciado en el Antiguo Pacto, y por eso ya hay un nuevo pacto. Jesús dijo en la última cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿recuerdan? Y en ese pacto ya no descansamos en la ley, descansamos en la gracia. ¿Sí, amén o no amén? Muy bien, con eso en mente, quiero que usted se imagine, porque en ambos es la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo son palabra de Dios. Y en el Antiguo y en el Nuevo Pacto Dios se manifiesta y se manifiesta de manera poderosa y milagrosa, porque es parte de la naturaleza de Dios. Dios es sobrenatural, por lo tanto sus manifestaciones son sobrenaturales, muchas de ellas en forma de grandes milagros. Yo quiero que tú pienses de toda la Escritura, el milagro que a ti te parece así, el acto sobrenatural más extraordinario, más impresionante, más increíble, en tu opinión. ¿Cuál sería para ti? Piénsalo. El milagro más espectacular que está narrado en la Escritura. Casi con toda seguridad, sin temor a equivocarme, me quiero imaginar que te remitiste al Antiguo Testamento. Quizá cuando se abrió el Mar Rojo. Eso es impresionante. Imagínate haber estado ahí, ver que el mar se abriera. O en el desierto, imagínate la noche una columna de fuego. O sea, hay que tratar de imaginarlo, suena inconcebible. Que cayera maná. Imagínense ver caer maná y que te lo comas, y nutritivo, es impresionante. Muy bien, con eso en mente, vamos a la Biblia, vamos al libro de Hebreos, para hacer una comparativa entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y fíjense lo que nos va a enseñar la Escritura. Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante. Va a comparar el sacerdocio del Antiguo Pacto, el sacerdocio levítico, con el sacerdocio de Jesús. Y fíjense lo que nos va a decir. ¿Están listos? ¿Están contentos? Sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es, ¿qué dice? Es superior al de ellos, es superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio de Aarón. Así como el pacto del cual es mediador es que superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Dios nos ha estado hablando y enseñando que los milagros se detonan con fe, pero ¿usted se ha dado cuenta que en el Antiguo Testamento no andaban por fe? Andaban por vista. O sea, ellos vieron el mar abrirse. Ellos vieron el maná descender del cielo. Ellos vieron la peña de Oreb dar agua. Entonces, si el nuevo pacto
es superior al antiguo, ¿por qué aparentemente los milagros del antiguo pacto son superiores a los del nuevo? Ah, ¿verdad? Como que había más power en el Antiguo Testamento. Pareciera. Como que Dios se manifestaba de una manera más poderosa. Abría mares, enviaba fuego del cielo. Y como que en el nuevo como que perdió punch. Pero sabemos que no pudo ser así, porque el nuevo pacto es superior. Por lo tanto, las manifestaciones y los milagros de Dios tienen que ser superiores, no inferiores. ¿Sí, amén o no amén? Entonces tenemos que descifrar qué es lo que está pasando aquí. Y para eso vamos a la Escritura. Mateo capítulo 9, verso 14 en adelante, donde Jesús va a dar una enseñanza espectacular. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo, estamos hablando de nuevos pactos, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Sabemos que el vino simboliza en la Escritura el Espíritu Santo, el gozo, la alegría que viene de parte de Dios, esa felicidad. Y por eso la compara con el vino. ¿Ha escuchado usted esa expresión de que ando happy? Más que escuchado, ¿ah? Bueno, esa es la analogía que quiere hacer la Escritura cuando usa el vino, de estar contento, de estar feliz. No borrachos, no se vayan a agarrar luego de ahí que el pastor dijo. ¿Sí? Estar contento, esa felicidad que trae la presencia de Dios. Pero habla de este vino nuevo, de esta unción nueva, de este modo de operar nuevo, en un nuevo odre, en un nuevo receptáculo. El odre era donde se vertía el vino. Es un receptáculo para un vino nuevo y tenía que ser un nuevo receptáculo, no puede ser el viejo. Y el viejo del Antiguo Testamento era la ley, era Israel. Ahora hay un cambio de receptáculo, hay un cambio de odre que ya no es la ley, ya no hay Israel. Para el vino nuevo hay un odre nuevo, ya que la ley se trataba de formas. La ley son formas, Dios estableció formas. De esta forma vas a adorar, de esta forma vas a descansar, de esta forma vas a preparar los alimentos. Son formas la ley. Pero en el nuevo pacto, Dios estableció hacer algo superior, algo mejor. Y dijo: ya no voy a tratar con formas, ahora vamos a tratar con el fondo. Dios empezó por la forma para terminar en el fondo. A partir de que Jesús viene, se acaba la observancia de las formas para enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es el fondo. Por eso es que Jesús regañaba y recriminaba a los fariseos cuando les decía: ustedes por afuera todo bien bonito. No, ustedes cumplen con todo bien y limpian los platos y limpian el vaso y todo lo dejan reluciente. Por fuera. Dice, pero por dentro están llenos de inmundicia. Por fuera son muy piadosos, pero por dentro están llenos de rencor, de falta de perdón y de envidia. Vamos a un milagro que en tu Biblia, si tiene subtítulos, seguramente dice: Jesús sana a un paralítico. Conocemos muy bien esta historia. Vamos a leerla una vez más. Marcos capítulo 2. Y si vas a tus subtítulos va a decir algo como esto: Jesús sana a un paralítico. ¿Sí? Vamos a ver qué nos va a mostrar el Espíritu Santo hoy. ¿Lo tenemos? Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo,
tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Si ustedes de los que subraya la Biblia, subraya eso. ¿Por qué razonan así? Les pregunta Jesús. ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué llegan a ese tipo de conclusiones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. No me cambien el sonido aquí, por favor, que me cambió. Y siento que me estoy enchamucando o algo porque cambia la voz así. Fíjense, se sorprendió la gente, se asombró ante el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que este hombre se levantó de la camilla. Y fíjense cómo no nos damos cuenta que realmente en este episodio no se está narrando un milagro, sucedieron dos. Y uno mucho más importante que otro. Y es al más importante al que nadie le hace caso. Yo no sé el que hizo los subtítulos de la Biblia, que eso es una cuestión editorial, no es parte de la palabra inspirada por Dios, son los editores de esa versión que tienes en la mano. Me dan ganas de reclamar y decir, oye, ¿por qué pones Jesús sana a un paralítico? ¿Por qué no pones Jesús le perdonó los pecados a un hombre? Jesús limpió todos y cada uno de sus pecados. Jesús le dio vida eterna a un hombre. Jesús le dio acceso a la reconciliación con el Padre a un alma que estaba perdida y en tinieblas. Ese es el verdadero milagro. Ese es el milagro más grande y nadie lo notó. Nadie se dio cuenta. Solamente lo mencionan de pasadita. Pareciera que el milagro es que empezó a caminar. Eso un buen médico puede llegar a lograrlo. Hay maravillas médicas. Pero perdonar tus pecados, darte vida eterna, reconciliarte con Dios, siendo un pecador, eso es un milagro. Y ese es el que no nos damos cuenta. Lo que sucedió en el fondo. Lo que sucedió en lo íntimo del corazón y en el espíritu de ese hombre. Por eso debemos aprender a razonar correctamente, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Y Jesús nos ha de preguntar lo mismo, ¿por qué razonas así? ¿Por qué le llamas milagro a ese cuando yo estoy haciendo milagros mucho más grandes en tu vida? Y no te das cuenta, pasan inadvertidos para todos. Debemos entender que en el antiguo pacto el poder de Dios se manifestaba exteriormente. Los grandes milagros sucedían afuera. Por eso en el Antiguo Testamento que ves que el mar se abre, que llueve fuego, que hay nubes, que hay ríos de agua saliendo en el desierto. Pero en el nuevo pacto bajo la gracia, los grandes milagros suceden en el interior del odre y el odre somos nosotros mismos. Todas las cosas maravillosas de Dios que quiere hacer en tu vida no van a ser de forma exterior. Yo sé que es lo que nosotros queremos ver, pero esos no son los milagros más grandes que Dios va a realizar. Los milagros más grandes Dios los quiere realizar en tu interior, en la intimidad de tu espíritu. Por eso en los tiempos de Jesús había discusión sobre dónde se debería de adorar. Se peleaban entre judíos y samaritanos y en la pelea era el lugar de adoración. Los judíos decían que era en Jerusalén y los samaritanos decían que era en Samaria. Y había peleas por eso. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, arreglando este problema, que los verdaderos adoradores, vamos a leerlo, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, está muy bueno. Juan capítulo 4, verso 23. Fíjense, porque es lo que la samaritana le dice, a ver, si tú eres el profeta y sabes, entonces a ver, resuélvenos este asunto. Porque unos dicen que hay que adorar en Jerusalén, otros dicen que hay que adorar en Samaria, y yo quiero adorar a Dios, y puede ser que esté equivocada. ¿Me puedes aclarar dónde adorar? Y fíjense lo que Jesús respondió. Pon mucha atención. Juan 4, 23. Pero viene la hora y ya llegó. Dice, y la hora es, ya llegó la hora,
donde los verdaderos adoradores adorarán en Jerusalén. ¿En Samaria? No. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es una adoración exterior, es una adoración interior. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, dice la Escritura, son los que Dios está buscando. Adoradores en lo íntimo. Y dice, esos son de verdad. Yo no sé cuántos adoradores de verdad habrá aquí. Hace rato llegué y estábamos adorando maravillosamente. Todos. Bueno, aparentemente todos estábamos adorando. Pero ¿cuántos realmente adoran en espíritu y en verdad? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Yo veo a alguien con las manos levantaditas, digo, es un adorador. Es un adorador. Puede ser que no lo sea. Puede ser que no lo sea. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. La señal del pacto en el Antiguo Testamento, sabemos cuál era la circuncisión. Una señal exterior del pueblo de Dios. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 2, verso 28. Una enseñanza del apóstol Pablo, un judío, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel. O sea, no hay más judío que Pablo. No se puede ser más judío. Y fíjense lo que va a decir Pablo, un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, que lo cambió desde el interior. Pon atención, Romanos 2, 28. Lo exterior no hace a nadie judío. Imagínate que ahorita vamos a Polanco, que es la colonia judía aquí en nuestro país, y tú identificas un judío a 2 cuadras. A 2 cuadras, dice, ahí viene el judío. Es más, se llama Abraham o Samuel, te lo apuesto. Y tienes 50% de probabilidades de atinarle. ¿Y cómo te das cuenta? Pues por el sombrero, por la kipá, por los caireles, por la manera que va vestido, porque trae sus hilitos aquí colgando. ¿No es cierto? Por las señales exteriores dice, este es judío. Fíjate lo que dice Pablo. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Aquí hay pueblo de Israel que no parece pueblo de Israel. En el exterior no parece pueblo de Dios, pero en el interior es más judío que el que se cree más judío. El verdadero pueblo de Dios no es por las manifestaciones externas, sino por lo que sucede dentro de su espíritu. ¿Sí, amén? En el Antiguo Testamento vas a leer que el Espíritu Santo se posaba sobre las personas, que el Espíritu Santo llenaba momentáneamente a las personas, pero en el Nuevo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y por eso es que Jesús se enojaba con los incrédulos y les decía, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Juan 4:48. Si ustedes no ven, no creen. Para que crean tienen que ver, y si no ven, no creen. El asunto es que en el nuevo pacto andamos por fe y no por vista. Que los grandes milagros se van a detonar por fe, no por vista. Y por eso Jesús dice, pero si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer. Por eso le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados, ¿qué significa bienaventurado? Bendecido, que le va a ir bien. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Están hablando de nosotros. Amén. Nosotros somos más bienaventurados que Tomás, que fue uno de los 12. ¿Por qué? Porque creemos sin ver. Porque hemos creído sin ver. En la Biblia hay más de 40 milagros registrados de Jesús. De hecho, leemos que las multitudes, Jesús juntaba multitudes que lo único que querían era ver milagros. Se corría la voz de que había hecho un milagro
e iban a que Jesús les concediera un milagro. En realidad, si cuentas y pones atención, te darás cuenta que muy pocos de los milagros de Jesús fueron realmente públicos. No. Jesús tiene una tendencia a hacer milagros en lo íntimo, donde nadie se dé cuenta. Su primer milagro, transformar el agua en vino, en unas bodas. Había un montón de invitados y nadie se dio cuenta del milagro que hizo Jesús. Solamente los apóstoles. Bueno, ni los novios que les hizo el favor de su vida se enteraron. Nadie se enteró. Hubo ocasiones donde alimentó multitudes con peces y panes. 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Solamente sus discípulos se enteraron. Solamente 12 entre miles se dieron cuenta. Cuando calmó la tormenta, solamente estaban sus discípulos. En realidad, solamente 7 de sus milagros fueron verdaderamente públicos. Muy poquitos. Y en la mayoría de ellos le dijo, no lo cuenten, no vayan y lo platiquen. Cállense, quédenselo para ustedes. No vayan de chismosos, no vayan de presumidos. Considere los milagros más grandes que realmente están en la Escritura. Yo le pregunté hace unos momentos, ¿cuál para ti es el milagro más grande? Que se abriera el mar, que lloviera maná, la nube en el desierto, la columna, la peña, el fuego. Realmente los 2 milagros más grandes relatados en la Escritura son el nacimiento y la resurrección de Jesús. No hay nada que se compare a eso. No hay nada que se compare a eso. A que el Verbo se haya hecho carne y haya posado su santidad inconmensurable entre nosotros, que haya bendecido la tierra con su presencia. ¿Y qué creen? Solamente sus padres fueron testigos de ese momento. Después llegarían unos pastorcitos, pero el evento que iba a conmover la creación, que iba a bendecir a toda la humanidad, fue atestiguado por un puñito de personas. Y la resurrección de Jesús, el hecho en el que descansa todo el cristianismo, sucedió en una cueva sin un solo testigo. Nadie estaba ahí. Y sucedió. Los más grandes milagros están por suceder en la intimidad con Dios. Antes de estos milagros espectaculares de los que hablamos en un principio, el Éxodo, hubo un milagro, hubo un pequeño milagro antes que ese, que fue un bebé llamado Moisés. No parecía un milagro. Era un bebé sentenciado a muerte. Un bebé con un precio sobre su cabeza, puesto por Faraón. Imagínate a este bebé con esa sentencia de muerte, flotando en un canasto a la deriva en el río Nilo, infestado por cocodrilos. Un bebito en un canasto frágil. El mismo bebé Moisés sentía el movimiento violento de las aguas. Sentía el frío, el viento, y lloraba, tenía miedo. Fueron sus llantos lo que llamó la atención de la hija de Faraón. Él estaba llorando. Ese bebé era inconsciente, totalmente inconsciente, lleno de temor, lleno de miedo, sin entender qué estaba pasando, siendo azotado por las aguas, inconsciente de que él era el milagro de Dios que estaban esperando los israelitas. Totalmente ajeno a que él era la respuesta de Dios a plegarias generacionales de toda una nación. Yo creo que usted, como Moisés, llora y se lamenta sin darse cuenta que es un milagro de Dios. Siente la violencia de los acontecimientos, la frialdad de las circunstancias, y no te das cuenta que eres un milagro de parte de Dios.
que al igual que a Moisés, el diablo te ha querido detener, te ha querido matar desde que eras un infante, pero que la mano de Dios te ha protegido. Aquí hay personas que fueron desahuciadas, que fueron médicamente desahuciadas, y sin embargo aquí están. Sortearon las fauces de la muerte. Personas que sufrieron accidentes que eran fatales, y sin embargo aquí están. Personas que es inexplicable que sigan vivas, que se libraron de la tragedia por un pelito de rana calva. Incluso personas que perdieron las ganas de vivir, que atentaron contra su propia vida y que por un milagro están aquí. Personas que se sienten hundidas en el río de la tristeza, la desesperación, pero que de alguna forma inexplicable siempre salen a flote. De la misma manera que esa canastilla con ese bebé siempre salió a flote, entre fauces de cocodrilos, entre espuma bravía del río. Personas que han crecido en un contexto de maltrato, de abuso y de abandono, y ni siquiera ellas mismas saben cómo, pero están aquí. Usted está aquí por la mano milagrosa de Dios. Estamos aquí por la mano milagrosa de Dios. Pero no solamente estamos aquí por la mano de Dios, estamos aquí también para Dios. Si Dios nos ha protegido y nos ha librado de tantos males, y esos son de los que nos hemos dado cuenta. ¿Quién sabe de cuánta cosa Dios nos ha librado? Que somos totalmente ajenos, que no sabemos ni tenemos idea. Algún día Dios nos va a mostrar cómo nos libró de tantos peligros. Toda nuestra vida sorteando toda clase de males, navegando en aguas peligrosas, y como Moisés, has estado ignorando por mucho tiempo que tú eres un enviado de parte de Dios. Considera esto: de todos los milagros que están relatados en las Escrituras, en todos los milagros en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántos de todos esos milagros se los hizo a sus más cercanos? Se los hizo a sus 12. ¿Cuántos? Échale cabeza. Podría parecer que todos. Te sorprenderías que nos sobran dedos de una mano para contar los milagros que Jesús los hizo a favor de Él mismo o a favor de uno de los 12. Nos sobran manos. Uno de ellos, cuando sanó la suegra de Pedro, que yo no sé si eso cuente como milagro para Pedro. Son muy pocos. La mayoría de los grandes milagros relatados en los evangelios aparentemente no los hizo para sus discípulos, los hizo para una multitud hambrienta, los hizo para una mujer que estaba en duelo. Aparentemente no fue para sus discípulos, pero sabemos, porque este pacto es superior, que el milagro más grande lo hizo en el interior de sus discípulos, que es ese milagro que no se puede ver, pero se pueden ver sus consecuencias. Los preparó no para recibir milagros, sino para vivir en el milagro. Estos hombres recibieron el milagro de milagros, aprender a vivir en el milagro. Usted va a aprender a vivir en el milagro cuando, en lugar de andar pidiendo, ay Señor, mándame algo para no estar sola, y lo que sea, ya mándame. No, cuando solo o sola se sepa acompañada por Cristo. Ese es un milagro. Los milagros suceden en lo íntimo. Y la Escritura dice que somos luz del mundo. Tú eres una tipología de un Moisés que Dios ha enviado y ha levantado y ha protegido para libertar a los cautivos en el nombre de Jesús. Porque Jesús sigue tocando. Jesús sigue diciendo, yo no te condeno, levántate y vete en paz. Jesús sigue visitando a los necesitados. Jesús sigue liberando a personas oprimidas. Solamente que en el nuevo pacto, las manos y los pies de Jesús es su iglesia.
Somos nosotros las manos y los pies de Jesús. Yo pensé que usted iba a decir amén, al darse cuenta que usted es las manos, los pies y el mensajero de Dios. Usted y yo, eso es un milagro. Eso es un milagro. ¿Cómo es posible que nosotros, en nuestras condiciones, en nuestras circunstancias, en nuestras carencias, seamos las manos de Cristo? Seamos portadores de la palabra de Cristo. ¿Cómo es posible que Dios actúe por medio de nosotros, a pesar de nosotros? Eso es un verdadero milagro y usted ni cuenta se da. Y ahí anda, llore y llore y llore en la vida. Ahí anda, llore y llore cada quincena sin darse cuenta que el canastito no se va a hundir. Sin darse cuenta que las circunstancias no lo van a devorar. No lo han devorado nunca, tampoco lo van a devorar ahora. Usted va a llegar al punto donde Dios lo quiere llevar. Y es un palacio. Hay una ley en la Biblia, la ley de siembra y de cosecha. Es una ley ineludible. Usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Usted siembra esperanza, ¿qué va a cosechar? Siembra odio, siembra violencia. ¿Quiere ver milagros? ¿Qué tiene que sembrar? Milagros. Usted tiene que dejarse usar para Dios, para que Dios lo use como instrumento de su poder. Dios finalmente lo ha protegido desde el día que nació. Lo sacó de las tinieblas, lo sacó de Egipto, lo sacó de la ignorancia, lo sacó de la desesperación, para que usted hoy, cuando el diablo diga, no vas a ver milagros, para que cuando el mundo diga, Dios no hace milagros, usted se levante y diga, yo soy un milagro. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro. Viví en la tristeza, viví en la desesperación y hoy tengo esperanza. Yo soy un milagro. Vivo en necesidad, vivo en escasez, pero no pierdo la fe. Y siembro y no me falta nada. Yo soy un milagro. Estoy en medio de una enfermedad, estoy pasando tribulación. ¿Y qué crees? Voy a los hospitales y oro por las personas. Yo soy un milagro de Dios. Y los milagros de Dios detonan milagros. Levántese y viva en el milagro. Si el diablo no lo pudo detener, si el diablo no lo pudo destruir, cuando más vulnerable era, cuando era un niñito, cuando era una niñita, no pudo detenerlo. ¿Qué te hace pensar que te puede detener ahora? ¿Qué te hace pensar que ahora que estás en Cristo puede causarte alguna oposición? Si en Cristo somos más que vencedores. Levántate y vamos a terminar alabando a Dios. Desde la circunstancia que tú estás viviendo, ¿qué crees? El de al lado no se imagina las broncas que traes. El de al lado no tiene idea de lo que tú estás pasando. Solamente tú y Dios lo saben. ¿Y qué crees? ¿Estás aquí hoy? Hoy estás aquí. Hoy te levantaste y contra todo pronóstico has venido a la casa de Dios a recibir una palabra. Esta es la palabra que Dios tiene para ti. Levántate y resplandece. No des un paso atrás. Sigue adelante. Eres como Moisés. El Dios de Moisés es el mismo Dios. Nos tiene en el hueco de su mano. La Escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dígalo con convicción. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuándo ha podido el diablo contigo? Nunca. ¿Cuándo te pudo detener? Nunca.
nos ha golpeado, nos ha zarandeado, nos ha hecho retroceder 1 o 2 pasos, pero cada vez que retrocedemos, Dios nos impulsa para salir hacia adelante y reventar con cadenas y reventar con barreras. Hoy es el inicio de una semana de milagros. Vamos a alabar a Dios. Que Dios nos bendiga. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.